¿Cómo estás, Mar? Dime. Sí, estás ocupadito, profe, quería una consulta. A ver, dime. Aló, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Aló, Hola, profesor. Buenos Hola. días. Buenos días. buenos días. Miren, Buenas. muchachos. A ver, lo bueno de acá es que ya prácticamente lo tengo toda la teoría porque su tema es el mismo del grado anterior. Entonces, con ustedes, aparte de la teoría que lo tengo ya hecho, lo que voy a hacer es los ejercicios. Los ejercicios se van a hacer de acuerdo a su grado, pero la teoría es universal porque el tema es único. Entonces, con ustedes tenemos nuevamente trabajo mecánico. Les voy a explicar, les voy a hablar sobre el trabajo mecánico y ustedes lo van a poder observar en los ejercicios que vamos a realizar con ustedes. A ver, esto de acá. Lo voy a borrar. Bueno, entonces, el trabajo mecánico. El trabajo mecánico, ustedes saben, pues, bueno, nosotros hemos llevado lo que es fuerzas, lo que es estática, todo, ¿no es cierto? Sabemos que la fuerza lo medimos con el Newton, pero el trabajo mecánico, ¿qué va, de, ¿cuál es el objetivo de su estudio? Su objetivo del estudio del trabajo mecánico es el movimiento. A continuación les voy a prender esto para que vean. Ahí está. Ahí pueden observar. Miren, este de acá no era de primero, pero habíamos hecho la clase con primero. Ahora, esta es la teoría de segundo. Con ustedes voy a cambiar solamente los ejercicios, porque es el mismo tema. Bueno, el trabajo mecánico nos dice que es la fuerza aplicada hacia un objeto, produciendo un desplazamiento en dirección a la fuerza. Ustedes saben que, por ejemplo, el trabajo mecánico no va a estudiar a la fuerza, sino va a estudiar al movimiento. Al movimiento, y si hay un movimiento, hay un desplazamiento, quiere decir que hay una fuerza empleada y también va a haber una distancia, porque hay desplazamiento.
Entonces, el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia. Esa es su fórmula general. Pero esa fórmula general se va a aplicar, pero hay casos, hay procesos que se tienen que respetar. Por ejemplo, cuando en el primer caso observamos cuando el movimiento del cuerpo va en la misma dirección de la fuerza, porque hay casos contrarios, pero cuando van en la misma dirección, cuando el cuerpo es proporcional a la fuerza, pues sencillamente la fórmula también es igual, ¿no? Acá se produce un ángulo tita de 0 grados, ¿no? Y la fórmula va a ser fuerza por distancia. Pero en el segundo caso, cuando ocurre distinto, o sea, el cuerpo tiene un determinado movimiento y, y hay una fuerza extraña, extra, que va en contra a ese movimiento, pues ahí se va a producir un ángulo tita de 180 grados, porque básicamente estamos yendo al segundo cuadrante. Pero en este caso estamos diciendo que es menos fuerza por la distancia. Óigame, y en el caso 3, cuando el cuerpo se encuentra en movimiento, oiga, pero hay una fuerza que viene de arriba hacia abajo y de tal manera que detiene el movimiento del objeto. Se supone que el objetivo, el objeto, el, el punto de estudio del trabajo es que haya movimiento. Pero si esa fuerza va perpendicularmente hacia ese objeto, pues sencillamente no va a dejarlo mover. Como quien decir, lo va a aprisionar y ese cuerpo no va a ir ni para un lado ni para otro lado. Por lo tanto, ahí el trabajo, como el objetivo del estudio del trabajo es el movimiento, y si no hay movimiento, entonces va a ser cero. Y como la fuerza actúa perpendicularmente, estamos hablando del ángulo tita de 90 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a decir acá, ahora, ya vimos esos tres casos. Uno es cuando va a la misma dirección, otro que va en sentido contrario y otro es cuando va perpendicularmente al cuerpo. Entonces, ¿y qué es trabajo neto? El trabajo neto es la sumatoria de las fuerzas que rigen en un determinado cuerpo, ¿no? Oiga, las sumatorias pueden ser positivas, negativas, al lado derecho, izquierdo, hacia el horizontal, hacia horizontal, vertical arriba, vertical bajo. Entonces, todo eso, sencillamente se aplica el DSL y sencillamente se suma. Va a dar una fuerza resultante. Esa fuerza resultante se va a multiplicar por la distancia y me va a salir un trabajo neto. ¿Se dan cuenta? Lógicamente que hay una distancia nada más, porque solamente es el movimiento desde un punto A hasta el punto B. En cambio, puede haber varias fuerzas. Por ejemplo, un cuerpo puede tener varias fuerzas tensionales, como también puede tener varias fuerzas normales y solamente va a tener un solo peso. De la misma manera va a tener también una fuerza rugosa, ¿no? Pero eso es lo que se tiene que observar mediante el ejercicio que te propongo. Seguidamente, la descomposición de fuerzas. Tenemos la descomposición de fuerzas. Óigame, esta descomposición de fuerzas tiene que ser en el lado de las abscisas y de las coordenadas. Vale decir, nosotros tenemos eje Y, eje X, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar tanto en el eje Y
por el seno de tita del ángulo que le están dando, y cuando se trata de la eje X, vamos a multiplicarlo por el coseno de tita, ¿no? Entonces, lógicamente, fuerza por distancia por el coseno y fuerza por distancia por el seno, en el caso de las X y de las Y. Ahí vamos a descomponer el, la fuerza. ¿Quién tanto llama? ¿Por qué tanto llama? A ver, ¿qué se ha producido? Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta a lo que les estoy manifestando? Lo ¿Alguna? último, como que no le entiendo, la descomposición de fuerza, de que es eje X y que eje Y. Ya, no se preocupen, que eso lo vamos a ver en los ejercicios. Solamente teóricamente les estoy manifestando que en el eje X se multiplica por el coseno de tita, fuerza por distancia por coseno de tita. Y el eje Y lo multiplicamos, fuerza por distancia por el seno, ¿no es cierto? Entonces, no se preocupen que vamos a ver, con ustedes tengo más tiempo para hacer los ejercicios, puesto que ya tengo la teoría. Muy bien, entonces, vamos a ver los ejercicios que voy a trabajar con ustedes. Ustedes es segundo año de secundaria, ¿no? Sí. Segundo año de secundaria. Vamos a ver segundo año de secundaria. ¿Están preparados para sus ejercicios que les voy a realizar? Deben estar preparados. Y así no estén preparados, igualito los ejercicios vienen. A ver, primer ejercicio. Oigan, muchachos, no se olviden, hoy estamos viernes. Viernes. Y el cuerpo lo sabe todavía, dice. Claro que no se van a ir a fiestear a ningún sitio, pero siquiera van a descansar. Vamos a ver acá. Calcula el trabajo mecánico realizado. Calcula el trabajo mecánico realizado. Realizado. Realizado por la fuerza F. Entre en la trayectoria, ¿no? En la trayectoria entre A y B. A ver, estos son los ejercicios que les voy a dar a ustedes para que lo desarrollen. Pero estoy desarrollándolo ya. ¿Ya? Estos son los ejercicios. Estos ejercicios son de segundo año de secundaria, ¿no? De su grado de ustedes.
porque hay de primer año también. Hay diferentes. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver la gráfica. La gráfica me está indicando lo siguiente. Tengo acá una superficie. Oiga, esta superficie lisa. Lisa. El cual aquí va a haber un cuerpo. Un cuerpo que va a ir dirigido hacia la derecha. Y también, proporcionalmente, va a ir también con una fuerza. Pero esta fuerza va a tener 20 newton. 20 newtons. 20 newtons, teniendo una distancia de 3 metros. Tengo acá A y B. Muy bien. Me está diciendo que la fuerza va en la misma dirección del objeto, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando va en la misma dirección no hay problema. ¿Qué es lo que tengo que hallar? Mi fórmula. Oiga, ¿y la fórmula cuál es? Fuerza por distancia. Esa es mi fórmula. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿La fuerza cuánto es? 20. Por la distancia, 3. ¿Cuánto me va a salir? 60. Pero 60 joules. Llamen ustedes joule, ¿no? Pero es en J, así como está acá. Su unidad del trabajo mecánico es el joule. Entonces, la primera pregunta es eso. Cuando va en la misma dirección, la fuerza va en la misma dirección que el movimiento del objeto, se trabaja solamente fuerza por distancia. Es en el primer caso, ¿no es cierto? Primer caso. Ángulo θ, 0 grados. ¿Por qué le digo 0 grados? Porque está básicamente en el primer cuadrante. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Vamos a ver. ¿Qué me dice la segunda pregunta? La segunda pregunta me está indicando, oiga, calcule el trabajo mecánico. Calcula el trabajo mecánico realizado por la fuerza de módulo de módulo 30 newtons. 30 newtons. En la trayectoria entre A y B. Entre A y B. Vamos a ver esa figura. ¿Ya? Tengo acá mi esquemita. Un esquema cuya superficie, ojo, liso. Presenta un cuerpo. Dicho cuerpo va a presentar un recorrido, un movimiento.
pero va a existir una fuerza contraria a ese movimiento, que es igual a 30 newtons. Oiga, va a presentar una distancia, también tiene que presentar, porque si hay movimiento, si hay traslación, sencillamente tiene que haber una distancia. Esa distancia va a estar entre el punto A y el punto B, con un recorrido de 5 metros. 5 metros. Me está indicando, óigame, allá. Lógicamente que lo que yo voy a decir, mi fórmula siempre va a estar basada en ¿qué? En el trabajo, que es igual a la fuerza por la distancia. Pero en este aspecto, ojo, tengo que cuidar bastante, porque voy a aplicar el caso 2. ¿Qué significa aplicar el caso 2? El caso 2 es cuando el movimiento tiene un recorrido y la fuerza un recorrido contrario, distinto. Entonces, aquí voy a aplicar fuerza que es igual a menos fuerza por distancia, el cual va a ser menos fuerza, que es menos 30, por 5. ¿Cuánto me va a salir? Menos 150 joules. Esa es mi solución al problema. ¿Aló? ¿Alguien no me entiende? ¿Aló? Profe, Dígame. explíqueme la última, no la entendí esa. Ah, ya, la última. ¿Qué se refiere? Miren, mira, en la pizarra ves el caso 2. El caso 2, ¿ya? En el caso 2 se refiere que el movimiento va a un lado, pero la fuerza va contrario a ese movimiento. Cuando ocurre eso, se aplica esta fórmula, menos fuerza por distancia. Si fuera la fuerza en el mismo lado del movimiento, se aplica solamente fuerza por distancia. Pero como van en sentido contrario, se pone menos fuerza. Y se procede a la multiplicación normal. ¿Cuánto es? Menos 30 por 5. Nada más. Esa es la fórmula original. Solamente que como van en sentido contrario, le pones menos a la fuerza. Nada más. Y acuérdense que todo el trabajo se mide en joules. Después es sencillo. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, otro ejercicio. Este de acá, antes que me olvide, lo voy a poner segundo de secundaria para que no se equivoquen. Profe, Dígame. profe, Dime. ¿no ves que a veces lo puede tomar foto de la última pizarra? Porque cuando, o sea, a veces yo copio los ejercicios como que para no distraerme, para no confundirme. No sé si le puede tomar foto y mandarlo al grupo de WhatsApp, porque no se ve. A ver, por algo les mando yo el video. No, por eso, pero no se ve lo último, el último. El O sea, video se no ve se ve. claro nomás, el último de la pizarra. No, pero en el video se ve o no se ve. Cuando sale. No se ve claro como para copiar. O sea, sí se ve o sea, se ve todo claro, pero cuando quiero copiar no veo bien. En el video, o sea, en el que yo mando al WhatsApp, no lo ves. No, sí se ve, profe, pero lo último de la pizarra atrás es que como que su cámara es medio ovalada, Ya. se ve Miren, ovalada. una de dos. Yo puedo mandar video o tomar foto. Una de dos. Las dos no puedo, es mucho el trabajo, porque no crean que solamente es ponerlo así, sino más trabajo con ustedes y con todos los grados. Por eso, uno de dos. Si bien mando videos o mando fotos. Por algo se presta atención. Por eso es lo que les digo. Estoy explicando la clase para que ustedes me entiendan. Es igual que si estuviéramos en una clase presencial. Las clases presenciales no son grabadas, pero una de dos tengo que darles, porque honestamente para mí se me hace un mundo. Yo no subo esto. Sencillamente yo mando a una persona que lo suba todo esto, ¿no? Todo. Pero tengo que darle todo exacto.
Por eso lo que les digo, ¿qué les conviene más? ¿Que le tome foto o que le mande video? Pero no le puedo mandar los dos. Prefiero Es videos a fotos. Es demasiado el trabajo que voy a tener ahí. Tengo que recopilar todo eso. Les soy totalmente sincero. Por ejemplo, en el otro colegio que trabajo, ahí no hay video. Ahí sí tengo que tomar fotos. Pero acá no les puedo mandar video y foto porque es lo mismo. ¿Mm? Pero no se preocupen, que para la siguiente vez voy a tener que poner esto de acá para alumbrar más esa parte de allá. Pero puedes Pero tomarle captura. en estos momentos les digo cómo es. Por eso que les estoy explicando el tema. O de lo contrario, no voy a escribir allá. Lo voy a escribir solamente en este lado. ¿Ya? Mientras no lo voy a escribir. Voy a colocar acá. Ya no voy a colocar, ya no voy a seguir allá. Voy a seguir acá. Tenemos acá otros ejercicios. Acá voy a borrar. Tenemos ejercicio número 3. Tenemos acá, a ver, calcula el trabajo mecánico del peso. Me dice acá. Calcula el trabajo mecánico del peso. Cuando el cuerpo sigue la trayectoria. Cuando el cuerpo sigue la trayectoria entre A y B. Acá tengo lo siguiente, la siguiente gráfica. Muy bien, entonces, acá me dice que tengo una altura equivalente a 3 metros. Acá tengo del punto A al punto B. Tengo la masa que es igual a 2 kilogramos. Y tengo una gravedad que es igual a, se supone, a 10 metros por segundos al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que me indica. ¿Qué más voy a hacer? Miren. Mi fórmula. Ustedes saben que mi fórmula es igual a fuerza por distancia. Pregunta. ¿Cuánto va a valer la fuerza en este problema? ¿Se observa lo que he puesto en la pizarra? Sí. Ya. Pregunto, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál va a ser la fuerza? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Aló? Pero soy ¿Cuál? ¿Cuál, hijita? dentro del cuadrito hay un 2.
Claro, 2 kilogramos. Sería 20. Claro, la fuerza, muy bien. En primer lugar, lo que yo tengo que hacer acá, acuérdense, tengo que, ustedes saben, lo que primero yo hago es mi fuerza gravitacional, o en otro caso llamado peso, ¿no es cierto? Que es masa por gravedad. Entonces, si tengo 2 kilogramos por 10 metros por segundos al cuadrado, ¿cuánto voy a tener? 20 newtons, ¿no es cierto? Porque la fuerza se mide en newtons, 20 newtons. Entonces, mi fuerza gravitacional es 20 newtons. Entonces, yo ya tengo ya el valor. Ahora, ¿cuál es mi distancia? Oiga, mi distancia acá a la altura, 3 metros. Esa es mi distancia. Entonces, yo voy a decir que la fuerza va a ser igual a 20 por 3. ¿Cuánto va a salir? 60 joules. Ese es el resultado. Ese es el resultado que se aplica. ¿Correcto? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, profe. ¿Me entienden, no es cierto? Miren cómo he sacado la fuerza. Si me dan masa y tengo gravedad, al toque puedo sacar mi fuerza. Y la altura viene a ser la distancia. No hay ningún problema ahí. Pero, ojo, ¿qué pasaría cuando vamos a ver en un plano inclinado? ¿Qué es lo que pasa en un plano inclinado? Vamos a ver la pregunta 4. La pregunta 4 me establece lo siguiente. Me dice, calcula el trabajo mecánico realizado por F igual 15 newton para llevar el bloque de A hacia B. Hacia B. Muy bien. Voy a tener acá lo siguiente. Miren. Primero, tengo acá, se supone que tengo, un momento. No, no voy a bajar. ¿No? A ver, muchachos, espérense que voy a repartir los huevos. Vamos a... ¿Por qué? Porque vamos a hacer un chaufita. Ay, qué rico, profe. ¿No invita? Un delivery. No te preocupes, te invito virtualmente. ¿Qué fue, Tatiana? ¿Qué? ¿Qué fue ¿De qué? la clase pasada? Ay, no sé. Se lo queda, profe. No sé qué sacó la picosa y desquitó conmigo. Ya, muy bien. Quiere decir que vamos a comer chaufito hoy día. Y por delivery les mando. Claro que yo no lo voy a hacer, si no va a salir muy feo. Muy bien, muchachos. Entonces, tengo acá. Ya les estoy colocando. ¿Ve? Pero también tengo que colocar, ya he colocado ya el nivel, ¿no es cierto? El piso, se puede decir. Pero también tengo que colocar acá el objeto. Oye, el objeto se me va inclinado muy feo.
El objeto está guiado, pero este objeto va con esta dirección. Y también va a ir con una fuerza determinada. En este caso, ¿no? Esa fuerza, como ya le han dicho, tiene 15 newtons. Acá está, 15 newtons. Fuerza igual a 15 newtons. Oiga, tiene una distancia. Todo tiene una distancia, acuérdense. Todo tiene una distancia. Y esa distancia equivale ¿a cuánto? A 5 metros. Muy bien. Tengo desde A hasta B. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer? Acuérdense que solamente mi fórmula. Fuerza por distancia. ¿Cuánto va a ser esto? Oiga, veo que está en la misma dirección la fuerza que el movimiento del objeto, ¿no es cierto? Por lo tanto, solamente aplico 15 por 5. ¿Cuánto me va a salir? 15 por 5 me va a salir 75. 75. 75 joules. Joules. Nada más. Miren, es como quien sumar, oiga, 5 más 5. Nada más me sale. ¿Se dan cuenta? Qué fácil. Más fácil que eso, ¿dónde lo van a poder encontrar? Jamás. Jamás lo van a poder encontrar. A ver, vamos a ver el... ¿Cuántos tengo? 3 minutos. Otro problemita. Otro problemita. Si se corta, por favor, entramos de nuevo, Volvemos ¿ya? a entrar. Claro, al mismo link. ¿Ya? Vamos a ver otro problemita. La cosa que quiero que ustedes me entiendan cómo se está desarrollando. No es difícil el trabajo mecánico. Es muy fácil. Si ustedes dicen no está difícil, ustedes ya de antemano se están colocando que está bravo. Pero, miren, esta pregunta que les voy a dar fue tomada en el examen de admisión de la Universidad Mayor de San Marcos. Vamos a ver. Dice, calcula el trabajo. Calcula el trabajo mecánico. Mecánico. ¿Ya? ¿De qué me dice? De la fuerza de módulo F. De la fuerza de módulo F. ¿Cuánto tiene F? F tiene 20 newtons. ¿Qué más me dice? Para llevar el bloque de A hacia B. Para llevar el bloque de A hacia B. Muy bien. Vamos a dibujar el esquemita. El esquema me está indicando lo siguiente. Me está indicando así. Muy bien, tengo una superficie lisa. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener el objeto. Este objeto va a reunir ciertas características. Porque va a ir para este lado, pero adicionalmente voy a tener una fuerza. Oiga, esta fuerza, miren, esta fuerza se sobreentiende que va a tener un ángulo. Un ángulo. Este ángulo va a ser de 53 grados. Correcto. Teniendo una distancia. Una distancia del punto A hasta el punto B de 4 metros. Muy bien, me está indicando eso.
¿Qué es lo que yo tengo que hacer, alumnos? Lo primero que yo tengo que hacer, ¿qué cosa será? Oiga, primero, mi fuerza, esta fuerza.